¿Te atreves a descubrir los secretos más oscuros del cortijo de las monjas? Un lugar donde las voces del pasado aún resuenan y un ritual prohibido exige un sacrificio. Lo que escucharás aquí no solo te dejará sin aliento, sino que te hará cuestionar si realmente estamos solos. No te muevas, porque lo que vas a experimentar cambiará tu percepción de lo desconocido, para siempre. ¿Estás preparado para enfrentarte al terror que aguarda en la oscuridad? Había oído hablar del cortijo de las monjas desde que era niño, pero nunca pensé que algún día pondría un pie en ese lugar maldito. Las leyendas contaban que en ese antiguo convento, las monjas practicaban rituales oscuros y que el lugar estaba maldito. Las historias eran suficientes para mantener alejados a los curiosos, pero yo no podía resistir la tentación de desentrañar sus secretos. Llegué al cortijo una tarde de otoño, el viento soplaba con fuerza, y las nubes grises amenazaban con una tormenta inminente. El edificio se alzaba imponente, con sus paredes de piedra cubiertas de musgo y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. No había señales de vida, solo el silbido del viento y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, salvo por un par de velas que había traído conmigo. El aire era pesado, cargado de una sensación de opresión. Empecé a instalar mi equipo para grabar psicofonías, con la esperanza de captar alguna voz del más allá. Poco sabía que esa noche escucharía más de lo que jamás hubiera imaginado. Al caer la noche, comencé a recorrer el cortijo, grabadora en mano. Las habitaciones estaban llenas de escombros y polvo, pero algunas aún conservaban muebles viejos, como si sus habitantes hubieran desaparecido de repente. Me sentía observado, como si cada rincón oscuro ocultara ojos invisibles. Decidí sentarme en lo que parecía ser la antigua capilla, un lugar lleno de estatuas de santos cubiertos de telarañas y un altar derruido. Encendí una vela y comencé a hacer preguntas, esperando captar alguna respuesta en las grabaciones. Pasaron minutos sin nada más que el crujido ocasional de la madera vieja. Pero entonces, algo cambió. Un susurro, apenas audible, rompió el silencio. Mi piel se erizó al escucharlo. Reproduje la grabación para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Ahí estaba, una voz femenina, suave y distante, pero clara: Cristo reina. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que realmente hubiera captado una voz del más allá? Decidí seguir investigando, atraído por la curiosidad y la adrenalina. Las voces eran cada vez más claras, susurrando palabras que no podía entender del todo. Algunas eran más fuertes, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. La sensación de ser observado se intensificó, y empecé a sentir una presencia fría a mi alrededor. En una de las habitaciones, encontré un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas y algunas palabras eran ilegibles, pero pude descifrar lo suficiente. Hablaba de las monjas que habían vivido allí, de sus rituales y de algo más oscuro. Mencionaba una ceremonia que se realizaba cada noche de luna llena, un sacrificio para mantener la paz en el cortijo. De repente, una puerta se cerró de golpe a mis espaldas. Me giré, pero no vi a nadie. La vela parpadeó y una sombra se movió en la pared. Escuché pasos apresurados, pero cuando traté de seguirlos, no encontré a nadie. La grabadora seguía registrando todo, y al reproducirla, pude escuchar una y otra vez: no estás solo. La atmósfera se volvió insoportable. Las voces eran más claras, los susurros se convirtieron en gritos. La frase Cristo reina se repetía una y otra vez, como un mantra. Empecé a sentir que algo estaba muy mal, que había despertado algo que debía permanecer dormido. Me dirigí hacia la salida, pero las puertas no se abrían. Estaba atrapado. Desesperado, traté de buscar otra salida, pero el cortijo parecía un laberinto sin fin. Las voces ahora eran ensordecedoras, como si todo el lugar estuviera gritando al unísono. De repente, una figura apareció ante mí, una sombra oscura con ojos brillantes. Sentí un frío glacial y un miedo paralizante. La figura se acercó lentamente, susurrando Cristo reina. No pude moverme, no pude gritar. Todo se oscureció y caí al suelo, con la grabadora aún en mi mano, registrando el último susurro: Él está aquí.
Me desperté con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas rotas. El cortijo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Las puertas estaban abiertas de par en par y pude salir sin problemas. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo, sabía que algo había cambiado dentro de mí. Revisé las grabaciones una y otra vez, escuchando esas voces, esos susurros. Cristo Reina seguía resonando en mi mente. Nunca pude explicar lo que sucedió esa noche. El cortijo sigue abandonado, pero yo sé que no está vacío. Las voces de las monjas, susurros de otro tiempo, permanecen allí, atrapadas entre las paredes de piedra. Y cada vez que escucho las grabaciones, siento que estoy de vuelta en ese lugar, rodeado por esas sombras y esos susurros, recordándome que algunas puertas nunca deben ser abiertas. A pesar del terror vivido, algo me impulsó a regresar al cortijo una semana después. Quizás era la necesidad de respuestas o la obsesión de entender lo que había experimentado. Llegué con un equipo más sofisticado y preparado para lo peor. Esta vez, no estaba solo. Me acompañaban dos amigos, Marta y Javier, quienes compartían mi fascinación por lo paranormal. El ambiente era distinto, el aire parecía más denso y la oscuridad más penetrante. Mis amigos también notaron la opresión en el aire, pero decidimos seguir adelante. Comenzamos el recorrido en la capilla, el lugar donde las psicofonías fueron más intensas la vez anterior. Al encender nuestras linternas, notamos algo que no estaba allí antes, símbolos extraños tallados en las paredes, como si hubieran sido hechos recientemente. Nos instalamos y comenzamos a grabar. Las primeras horas fueron tranquilas, sin ninguna manifestación significativa. Pero, de repente, Marta se quedó inmóvil, con los ojos fijos en una esquina oscura. «Hay alguien allí», susurró con un temblor en la voz. Giramos nuestras linternas, pero no vimos nada. Sin embargo, un susurro escalofriante resonó en la sala, el sacrificio. El pánico se apoderó de nosotros. Sabíamos que no estábamos solos. Regresé al convento solo, decidido a enfrentar lo que quedaba. Encendí una vela en la capilla y empecé a grabar. De repente, una figura espectral apareció, más clara y amenazante. Sentí un frío intenso, pero me mantuve firme con una cruz en la mano. La figura se acercó, susurrando palabras incomprensibles, y todo se oscureció. Desperté afuera, con la puerta cerrada tras de mí y el amanecer iluminando el lugar. Sabía que había sobrevivido a algo inexplicable y que nunca volvería, pero el recuerdo de esa noche quedaría conmigo para siempre.